Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Alimentemos nuestro espíritu y crezcamos juntos en la palabra de nuestro Señor Jesús. Bienvenido a la reflexión de hoy. Bien, queridos hermanos, una vez más estamos con ustedes. Es un placer para nosotros poder compartir de la palabra de Dios y los estudios que hemos venido dando en el curso del tiempo. Gracias por estar ahí. Estamos dándole gracias a Dios también por el ministerio que estamos trabajando en él, que se llama Entiendes lo que lees, y que desde luego está bajo la cobertura de nuestro querido pastor Carlos Hasbún en la iglesia Kemuel. Pues estamos agradecidos con el Señor y también con Él, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes, a los que oyen, a los que comparten los estudios con otras personas. Antes de iniciar, pues quisiera hacer un pequeño comentario en el sentido de que todo el mundo, el universo está en las manos del Señor, nuestras vidas están en las manos del Señor. Y Él sabe perfectamente lo que va a hacer con nosotros, no porque conozca el futuro, no porque sepa qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que porque Él diseñó el futuro. Y lo diseñó no al día a día, no hace poco, sino que lo diseñó desde antes de la fundación, antes de la creación de todo lo que ahora existe. Y esa es una bendición porque es una esperanza para todos nosotros el saber que Dios tiene ya anotado en sus libros, ¿verdad? Todos los detalles de nuestra vida, incluso antes de nacer. Como dice David en el Salmo 139, que Dios observó, dice, miró cómo fue gestado, y no solo eso, sino que también dice que vio cómo sus cuerpos, sus huesos se iban formando en el vientre de su madre. Y al final llega David a decir que ese conocimiento es tan grande, tan maravilloso, que no lo puede comprender. Pues igualmente ahora decimos lo mismo, y eso va para todos. Todos estamos precisamente en el diseño de Dios. Así que, hermanos, no importa la circunstancia en que se encuentre, debe de entender de que Dios tiene ya diseñada su vida y que Él sabe perfectamente lo que va a pasar porque Él lo diseñó así. Y lo único que nos queda es darle gracias a Dios por todo, por las cosas que entendemos que son buenas o las que entendemos que son malas. Hay que darle gracias a Dios por todo, porque como bien dice su palabra, ¿verdad? Que todo obra para bien a los que Él aman. Habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero hoy que nos enfoquemos en un tema que yo ya he conversado de él en otras ocasiones por estos medios, pero quizás hoy quiero darle un enfoque completamente diferente. Me refiero a la experiencia, por decirlo de alguna manera, sobrenatural que le tocó vivir a Jacob cuando se encontró con un ángel y le tocó que pelear con el ángel. Antes de entrar ahí, y eso está en Génesis capítulo 32, del verso 25 en adelante, cuando usted tenga oportunidad de leerlo en sus Biblias, lo puede leer con tranquilidad. Es una historia mundialmente conocida. De hecho, Israel entiende de que su nombre del pueblo de Israel viene precisamente de esa noche en que Jacob luchó con el ángel, o como dice la escritura, luchó con Dios y venció. Antes quiero quizás ponerlos en perspectiva de lo que había pasado con Jacob antes de llegar ahí. Jacob, pues un personaje casero, un personaje que no le gustaba mucho la aventura, como su hermano Esaú, se había quedado, era un personaje que estaba siempre cerca de las actividades domésticas, ¿verdad? Cerca de sus padres, pero se nota también que estaba muy cerca de su madre. En la falda de su madre ella lo protegía. Y al final, pues todos sabemos lo que pasó cuando por lograr la primogenitura, ¿verdad? De parte de su padre, engañó no solo a su padre, sino que también engañó a su hermano Esaú. Y debido a ello, luego de lograr la primogenitura, y cuando Esaú se percató de lo que había perdido o lo que había vendido por un plato de lentejas, enfurecido, ¿verdad? Buscaba a Jacob para matarlo, pero Jacob tuvo que huir de su casa. Tan temprano huyó. Todas estas circunstancias, Jacob, cuando huye de su casa, cuando se encuentra, ¿verdad?, en la casa de Labán, y luego posteriormente encuentra la que iba a ser su esposa, todos esos detalles, ¿verdad? En realidad lo que pasaba con Jacob es que estaba peleando con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho, y había dicho desde el principio que iba a pasar con él, que Dios iba a bendecir la vida del menor de los dos gemelos. El menor
iba a bendecir la vida del menor y que el mayor iba a servir al menor. En este caso Esaú. ¿Cómo Dios iba a hacer eso? ¿Cómo Dios iba a lograr que Esaú terminara sirviendo a Jacob? Ese es un problema que Dios tenía resuelto. Dios iba a resolver ese problema. Pero Jacob se metió de por medio. Él intentó resolver esas dificultades, pero porque él quiso hacerlo. Ante esa situación, tenemos que comprender nosotros de que tenemos que dejar que el Señor realice su plan, que el Señor siga desarrollando su voluntad ya predeterminada en nuestras vidas. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia meternos, ¿verdad?, de por medio, porque los acontecimientos lo que van a pasar es que nos van a terminar arrollando y al final siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. No sé en qué circunstancias se encuentran ustedes, yo sé en las circunstancias en que me encuentro, pero precisamente hemos aprendido en la vida de que Dios tiene una secuencia lógica para desarrollar sus planes, planes que no van a variar. Todo el universo, toda la humanidad, todo el cosmos, incluso las huestes del mal, todos nosotros estamos supeditados, estamos precisamente dentro del desarrollo del plan de Dios. Nada va a salirse del guión del plan de Dios, absolutamente nada. Ni siquiera el enemigo ni sus huestes. Es más, Jesús mismo, él mismo dijo, sea hecha tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios es finalmente lo que se va a terminar cumpliendo, le guste a quien no le guste, lo entienda o quien no lo entienda. La voluntad de Dios se va a desarrollar. Y eso precisamente es lo que tenemos que entender nosotros. Eso nos da esperanza. Tal vez a otros no les dé tanta esperanza, ¿verdad? Les dé una incertidumbre para su futuro. Pero es que en realidad para el creyente siempre va a ser una esperanza, porque la Biblia dice de que todo obra para bien para los que el Señor ama y conforme a su propósito Él nos llamó. Y precisamente eso es lo que tenemos que entender, que todo lo que Dios ha diseñado para nosotros es para nuestro bien. En el caso de Jacob, que es el que estamos planteando en este día, hay que decir que él no se había percatado, él no se había enterado de que había estado luchando realmente con Dios. ¿En qué sentido? En el sentido precisamente de que Jacob quería, según él, enderezar su vida en base a sus propios recursos e ideas, en base a engaños, en base a tener que huir, en base a dejar personas heridas o molestas con él. Porque eso es lo que ocurre cuando nosotros siempre pretendemos hacer algo, al final terminamos hiriendo a otras personas, terminamos complicando más las cosas y no tenemos paciencia para ver que el Señor es quien va a determinar cada paso en nuestra vida. En el caso de Jacob eso fue lo que ocurrió y precisamente eso determinaba lo que era luchar contra Dios, aunque él no lo supiera. ¿Cuántos de nosotros, verdad, nos ha tocado como Jacob? Que en nuestra vida hemos tomado nosotros nuestras propias decisiones. Hemos querido resolver los problemas como nosotros entendemos que debe de ser, cuando realmente lo que estamos haciendo es pelear contra Dios. Al final, quiero decirle, hermanos, y a mí mismo también, y a quien me escuche, que Dios va a terminar imponiendo su voluntad, nos guste o no. Y es mejor entender eso desde ya, para que la circunstancia que nosotros vivamos entendamos que tiene una salida, entendamos que es Dios quien está, que la diseñó y Él sabe cómo hay que salir de ahí. Esperemos en el Señor para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas para beneficio de todos nosotros. Y como decía en el tema de Jacob, hay un detalle que es precisamente por el cual el enfoque que yo decía al principio que le queremos dar a esta historia. Y es que dice la Biblia de que en un momento determinado era tanto el forcejeo de Jacob con el ángel, ¿verdad? Que en el transcurso de la noche del pleito, dice la Biblia que el ángel le tocó el encaje, ¿verdad? Y lo dejó desencajado del muslo. Eso quiere decir que muy probablemente Jacob quedó patojo para el resto de su vida. Pero debido a ese desgaje del músculo, a que quedó descontullado, que estaba totalmente patojo del pie, vino luego la bendición de Dios. El ángel lo bendijo, le cambió el nombre, ¿verdad? Peleaste con Dios y venciste. Le dio un nuevo significado a su vida, le hizo entender que ya no tenía que luchar contra Dios,
le dio a entender de que tenía que comprender que la voluntad de Dios se iba a cumplir en su vida. Le dio a entender de que era el momento de cambiar la perspectiva de su existencia y su estilo de vida. Sobre todo ahora de que habían pasado ya muchas cosas, que había tenido que, venía también huyendo de la casa de Labán con su familia y su esposa y su familia. Eran circunstancias en las que él se había encontrado precisamente por hacer su voluntad y no esperar en el Señor. Y quedó probablemente así para toda su vida. Y aquí quiero detenerme precisamente que ese es el meollo de este estudio para que nosotros entendamos algo. Dios está dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplir su voluntad, incluso a costa de nosotros mismos. Nosotros tenemos que comprender de que hay momentos de que quizás estamos luchando tanto contra Dios, estamos luchando tanto contra su plan para nuestra vida, hemos venido luchando tanto contra el Señor, aunque en realidad digamos que lo amamos, aunque en realidad digamos de que estamos con Él, aunque reconozcamos que es nuestro Salvador, pero en el fondo seguimos queriendo imponer nuestra voluntad para resolver lo que está a nuestro alrededor. Entonces puede ser que en un momento determinado el Señor nos haga perder algo, ocurra algo en nuestra vida, suceda algo que determinará un antes y un después en nuestro concepto de creer que somos nosotros los que hacemos las cosas y no Dios, que estamos peleando con Dios y que después nos demos cuenta que realmente es Él quien termina imponiendo su voluntad. En ese sentido, ¿verdad? Este servidor particularmente, he tenido esa experiencia en donde me vi por años luchando contra el Señor, queriendo aplicar mi propia voluntad al estilo de vida que llevaba, pero al final, fíjense bien, al final en esa lucha con el Señor, pues el Señor me tocó también y he quedado señalado para el resto de mi vida. He quedado con alguna pérdida para el resto de mi vida. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo que quiere es que sigamos avanzando. No importa si vamos patojos o perdimos algo que realmente nos importaba en la vida y ya nunca más lo vamos a volver a recuperar. Cuando al final logramos, fíjense bien, que entender que era la voluntad de Dios la que tenía que cumplirse en nuestras vidas. No importa que hayamos perdido lo que sea en el camino, nuestro propósito principal es dejar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso en la oración dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando yo escuchaba esa oración decía, pues en el cielo es fácil que Dios imponga su voluntad, nadie le va a decir que no, pero en la tierra decía yo y miraba a mi alrededor, me miraba a mí mismo, ¿verdad? Y veía que aquello era imposible, que la voluntad de Dios se fuera a aplicar, pero estaba equivocado. Y hasta hace poco entendí, ¿verdad? Y que el Señor al final siempre es quien imponía su voluntad. No importa lo que ocurriera a mi alrededor, no importa que estuviera quizás, aunque yo creyera lejos de Dios, pero en realidad era su voluntad la que se imponía. Ahora lo entiendo, pero tuve que pasar por diferentes circunstancias o sufrimientos que resultaron ser innecesarios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a imponer su voluntad. Ahora lo entiendo y veo las cosas desde otra perspectiva, como que quizás como las vio Jacob luego de haber luchado con el ángel. Creo que todos nosotros tenemos que comprender de que la esperanza nuestra es que la voluntad de Dios se cumpla. Probablemente, hermano, usted ha perdido algo en su lucha, pero no lo tome a mal. Quizás algunos se han amargado por eso, creyendo que Dios no los quiere, creyendo que Dios quiere lo peor para ellos o creyendo que Dios es un Dios vengativo, lo cual no es cierto. Lo que Dios quiere es que pasemos al siguiente nivel. ¿Cómo lleguemos al siguiente nivel? Prácticamente eso ya no importa. Lo importante es que lleguemos, porque la idea es conocer mejor y más a nuestro Salvador. Ese es el propósito que Dios quiere para nosotros, que vayamos muriendo cada vez más al viejo hombre para que el nuevo hombre crezca en nosotros, para que el hombre espiritual sea quien realmente madure en nosotros y vayamos conociendo a Dios cada día. Ese es el propósito que Dios tiene para todos nosotros, que aprendamos que en las circunstancias Dios habla, Dios expresa su voluntad y aprendamos a escuchar y a conocer cuando Dios habla y expresa su voluntad en las circunstancias. Así que, hermanos, no nos amarguemos ya no nos lamentemos por lo que perdimos o por aquello que nos pasó en nuestra lucha con el Señor. Veamos nuestra perspectiva hacia el futuro y entendamos que su voluntad siempre se va a cumplir.
Gracias por estar escuchando este estudio. Le damos gracias al Señor porque todavía sigue ahí. Compártalo con otras personas si usted quiere. Y una vez más estamos, como dijimos al principio, agradecidos, ¿verdad? Por la cobertura que nos da Iglesia Quemuel, ¿verdad? Y nuestro pastor Juan Carlos Hasbún en este ministerio. Dios los bendiga y sigamos adelante.